la mayordomía del reino, tiempo, vida y recursos. Nuestros 3 puntos que vamos a ver en los próximos minutos que restan es la mayordomía del tiempo y de la vida. La mayordomía financiera del reino es nuestro punto número 2, y nuestro tercer punto que vamos a estar viendo es: el dinero no es una herramienta. Sí, el dinero no es de nosotros. El punto es que el dinero es un recurso, no un Dios. El dinero es un recurso, no un Dios. Esos son nuestros 3 puntos. Vamos a comenzar con el primero: la mayordomía del tiempo y de la vida. Hermanos, se nos ha confiado, se nos ha dado la confianza de administrar el tiempo y la vida. Tenemos muy corto el tiempo que nos queda aquí en la tierra. Sabemos que esta no es nuestra ciudadanía, este no fue el propósito inicial. El hombre desobedeció a Dios e interrumpió el plan perfecto de Dios. Porque cuando Dios hizo a Adán y a Eva, les dio esa confianza y ese cargo de administrar la creación. Adán le puso nombre a todas las criaturas, a todos los peces, a todas las aves, y le dijo que administrara y labrara la tierra, y se multiplicaran, y Dios los bendijo. Ese era el plan original. El hombre no tenía que morir, la muerte no existía, el pecado no existía, sino que existía la creación, el Dios Todopoderoso, y esa relación, de manera que el hombre podía ver a Dios y podía escuchar la voz de Dios. Pero sabemos que todo es por consecuencia al pecado, es que se ha pervertido el plan original. Entonces sabemos que el mundo está en decadencia, el mundo es cruel, es violento, hay muchas cosas injustas, el mundo es injusto, las cosas son injustas, la vida es injusta, pero sabemos que tiene una raíz, y esa raíz se llama pecado, desobediencia al Creador. Ahora, nuestra situación actual, ¿cómo nosotros vamos a administrar el tiempo y la vida? Porque quiero que sepa que vamos a dar cuentas a Dios. Va a haber rendición de cuentas. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, un día vamos a estar frente al Dios Todopoderoso, frente a Dios Santo, frente al Dios justo, y vamos a dar cuentas por cómo administramos el tiempo y la vida. Por eso, mientras tengamos oportunidad, hay que prepararnos, hay que ser responsables, y hay que entender qué significa que nosotros tenemos que administrar el tiempo y la vida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que nosotros tenemos que administrar el tiempo y la vida? Quiero darte un texto que está en Efesios 5:15, que dice: mirar pues con diligencia cómo andéis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una vez más, mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque los días son malos. ¿Escucharon eso? Cada día, cada minuto, cada segundo es malo. Por eso debemos de aprovecharlo de una manera sabia, es lo que está diciendo el texto. Entonces vamos a dar cuentas de qué estamos haciendo minuto a minuto, segundo a segundo, qué vamos a hacer saliendo de aquí, qué vamos a hacer el día de mañana. Vamos a dar cuentas por el tiempo, cómo lo estamos aprovechando. Por eso quiero que este mensaje abra tu entendimiento, y quiero que sepas que el tener una relación con Dios o servirle al Dios, ni siquiera es 8 horas, o sea, ni siquiera mi reloj le hace justicia a cómo nosotros realmente debemos de depender de Dios. O sea, en el momento en que nosotros respiramos y exhalamos, debemos de estar aprovechando ese tiempo. No importa qué sea nuestra rutina, qué vayamos a hacer en el momento en que nos levantemos el lunes, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué decisiones vamos a tomar. Esto tiene que quedar bien impregnado en nuestro ADN. Tiene que ser parte de nuestro respirar, tiene que correr por nuestras venas. El tiempo. O sea, nosotros debemos de tener una comunicación con Dios hasta cuando respiramos. Hasta lo primero que hacemos al abrir nuestros ojos, que ya estemos comunicándonos con Dios. ¿Cómo? Dando gracias.
dando gracias, así de sencillo. Abrimos nuestros ojos, gracias Dios, porque me diste vida. Te paras de tu cama, gracias Dios, porque tú proveíste este hogar. No dormí afuera en una calle, no pasé en la noche en un hospital, gracias. Te subes a tu carro, gracias por este carro. Te vas al trabajo, gracias por el trabajo. Y así es como tienes que estar conectado, enchufado con Dios en todo momento. Eso es lo que la Biblia nos está recomendando. Aprovecha bien el tiempo, porque vamos a dar cuenta de cómo usamos el tiempo. Si no estamos enchufados y conectados con el Señor, vamos a hacer un mal manejo de nuestro tiempo. Y creo que es importante primeramente saber que no nomás es el tiempo, sino nuestra vida. Nuestra vida, las decisiones que nosotros tomamos. Cómo exponemos nuestro cuerpo a altas horas de la noche, cómo exponemos nuestro cuerpo a los alimentos, si no lo estamos ejercitando, si sabemos que hay cosas que dañan nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestras emociones también. Si hay problemas en nuestras emociones, necesitamos buscar ayuda. Necesitamos ver la manera de no quedarnos de brazos cruzados. Sí, sé que tengo este problema emocional, pero no se quede de brazos cruzados. Tiene que buscar la manera de cómo puede mejorar tu situación emocional, porque vamos a dar cuentas de cómo administramos nuestra vida. Y yo entiendo que ya sea por trasfondo o por lo que nos tocó vivir, sé que hay cosas como la depresión, la ansiedad, o tal vez muchos de los escenarios por los cuales nos toca atravesar ni siquiera nosotros tuvimos la culpa. No sabemos si el medicamento que mamá tomaba cuando estábamos en el vientre o la vida pasada de los papás, no sabemos si habían sustancias químicas, tóxicas, que al momento de nacer nacemos dañados y no tenemos nosotros la culpa porque nosotros no tomamos esas decisiones. Y esos escenarios son los que nos hacen que entremos en depresión, que entremos en ansiedad o que tengamos ese carácter o sea, puede repercutir en nuestra vida cotidiana. Por eso es importante atender nuestras emociones. No espiritualicemos todo, aunque lo espiritual es lo más importante. Es el primer paso, mi vida espiritual y estar alineado con Dios. Pero inmediatamente tienes que atender tus emociones porque es parte de tu ser, es parte de tu vida. Dios sopló en el hombre y le dio vida, pero también es importante entender la parte emocional y física. ¿Sí? Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que saben que necesitan hacer cambios y transformaciones porque Dios va a tomar en cuenta de cómo administramos nuestra vida también. Así que Dios no solo nos pide fe, sino nos pide que seamos fieles administradores. Sí, o sea, la vida que nosotros tenemos ya no es de nosotros. ¿Recuerdan el ejemplo que pusimos en donde los hermanos intercambiaron las llaves de su auto, intercambiaron las carteras y se sentían raros porque tenían algo que no era de ellos? Así tenemos que sentirnos también con nuestra vida y con el tiempo. Tenemos que temblar sabiendo que no somos los propietarios, no somos los dueños ni del tiempo ni de nuestra vida. Eso significa que no debemos de hacer cosas en el tiempo que no son edificantes. Entonces yo sé que puede ser un poquito complejo porque tenemos cosas que hacer como el ir a trabajar, tenemos cosas que hacer como o nos gusta ver la televisión o nos gusta ver las películas, pero creo que el mensaje o la raíz de todo esto es mientras estés enchufado. Así como conectas tu teléfono y te pones nervioso y si tiemblas cuando tu teléfono llega al 1%, ¿verdad? Porque sabes que se va a descargar y empieza la tembladera. Así tenemos que temblar cuando nos estamos como que desenchufando del Señor, ¿verdad? Creo que de eso se trata. Mientras estemos conectados con el Señor, ¿qué importa si estás en el trabajo? ¿Qué importa si estás viendo, hasta cuando estás viendo una película? Créanmelo,
que puedes ver a Dios. Y no tiene que ser, bueno, lo recomendable siempre es ver algo que te edifique, por supuesto, y no prestar tus ojos a la perversión, a la inmoralidad. Pero aunque te toque pasar por un escenario, ve a Dios nada más y dile gracias, porque a lo mejor así estaba, ¿sí? Gracias porque a lo mejor así era, gracias porque así hablaba como el de la película, o a lo mejor ves en la calle a alguien que no está dando buen aspecto, así era. Cuando estás conectado y enchufado con Dios, te puedes dar cuenta que no importa lo que se te atraviese, estás conectado con Dios y por lo tanto, o sea, actúas de una manera muy, muy diferente. Pero ¿qué pasa cuando estás desconectado con Dios? Eso te envuelve. O sea, escuchas una conversación en el trabajo y te enredas. Cuando menos te das cuenta ya estás participando en el chiste, en el chisme, o ya estás ahí haciendo lo mismo que todos hacen y después te quedas, híjole, porque pues todos saben que soy cristiano, todos saben que sirvo a Dios y ya ni cuenta me di y ya me envolví en eso que hacen. O sea, yo ni siquiera tomo, pero por seguirle la corriente me terminé aventando un chat. O sea, cosas así tan simples y cotidianas por no tener esto en cuenta. O sea, tenemos que estar conectados con Dios en todo momento. Y debemos de temblar porque no nos pertenece el tiempo y no nos pertenece la vida. Entonces es más fácil ayudar, es más fácil ser instruido y ser corregido cuando sabemos que no es de nosotros las cosas. Por ejemplo, cuando te dan a un niño a cuidar, no sé qué te dice tu vecino, te dice tu vecina, ¿me puedes cuidar unos minutos al niño? O un familiar, ¿me puedes cuidar unos minutos al niño? Y ahí andas atrás del niño, ¿verdad? Que no se vaya a caer, que no se vaya a raspar, porque no es tuyo, ¿sí? Pero cuando son tuyos, pues hay que se raspen, hay que se, ¿no? Creo que el principio es ese. Si nosotros hacemos conciencia y hay convicción de que lo que Dios nos está confiando, como el tiempo, la vida, entonces debemos de nosotros cuidarlo. Ese es el principio, cuidarlo. Sí, Dios le dio el Edén al hombre para que lo cuidara y lo labrara y los bendijo. Dice su palabra en el capítulo 1 de Génesis 25 que Dios los bendijo. O sea, sean benditos, multiplíquense, llenen la tierra y trajo bendición a todo. Y sabemos que después desobedeció el hombre, pero, o sea, Dios fue fiel en bendecirlos y decirlos, aquí está. O sea, ustedes nomás sean buenos administradores y sean buenos mayordomos, administren lo que yo les estoy confiando. Entonces, así aplica para nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que no nos pertenece nuestra vida y el tiempo, vamos a tener cuidado. Vamos a agarrar las cosas en serio. Por eso puse ese ejemplo de que no es lo mismo que te den un niño a cuidar el tuyo. Pero aún ni el tuyo te pertenece. Ya habrán escuchado esa frase en donde dice los hijos son prestados. Los hijos Dios te los presta. O sea, sí son mis hijos, pero por otro lado tiene otra connotación. Dios te los presta. Sí, yo sé que han escuchado esa frase. Igual Dios te presta a tus papás. Entonces, cuando rindamos cuentas a Dios, Dios nos va a preguntar, ¿honraste a tus papás? ¿Cuidaste a tus hijos? ¿Cómo los instruiste? Porque el proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fue viejo no se apartará de él. Entonces, cuando demos cuentas a Dios es lo que Dios nos va a preguntar. ¿Cómo cuidamos y cómo instruimos a nuestros hijos? ¿Cómo honramos a nuestros padres? Vean cómo estos principios van de la mano hasta con la ley de Moisés, del pacto mosaico, con los mandamientos. No robarás, no mentirás. ¿Cómo estás administrando tu tiempo y tu vida? No robarás, no mentirás. Amas a Dios con todas tus fuerzas. Entonces, ¿por qué haces eso? ¿Por qué vas allá? ¿O por qué aquí? ¿Por qué acá? Que le roba ese lugar a Dios. O sea, este mensaje es muy, muy práctico. No somos dueños de nuestro tiempo, ni de nuestra vida, ni
de nuestros recursos. Entonces, la manera en que usamos estas cosas, el tiempo, la vida y los recursos, revela realmente a quién pertenece nuestro corazón o cómo está nuestro corazón. Pero cuidado con el corazón, porque es engañoso. Entonces dejemos que sea la sabiduría y el consejo de Dios el que nos instruya. Al final de cuentas, la mayordomía y la administración es un mandato divino. Así como es ir y hacer discípulos, es un mandato divino, el ser administradores de su reino también es un mandato divino. Nuestro tiempo es un regalo de Dios, ¿lo sabía? Es un regalo de Dios. Nosotros no sabemos si vamos a estar mañana, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero Dios sí. Y nos regala el tiempo. Lo que dice Salmo 90:12, dice el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Se lo dije, el corazón es engañoso. El tiempo no es infinito, cada día es una oportunidad de honrar a Dios. Eso es lo que dice el Salmo 90:12. Me encanta citar los textos porque todo lo que trato de explicar no es filosofía o pensamiento mío, sino está inspirado por el texto, está interpretado conforme al texto. Es lo que dice el Salmo 90:12. No se fíen en su corazón, busquen siempre el consejo de Dios en su palabra. Número 2, no podemos desperdiciar lo que Dios nos confió. No podemos desperdiciar lo que Dios nos confió. Santiago 4:14 dice, ¿por qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. O sea, la vida es frágil, breve y prestada por Dios. Así es que desperdiciar el tiempo es desperdiciar un regalo divino. Dios nos ha prestado la vida y Dios nos está prestando el tiempo. Saben que hay muchas personas en este momento que están conectados a los respiradores o a las máquinas. Y uno que está gozando en este momento de buena salud, o por lo menos caminamos, vemos, estamos desperdiciando el tiempo. O sea, la vida es un préstamo. Es un préstamo. Realmente no nos pertenece. ¿Cuántas veces hemos ido al banco a solicitar un préstamo? La palabra de Dios nos está diciendo que Él te está prestando vida y es un regalo divino. Entonces, estos son nuestros puntos. Pero también Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, porque no vivimos solamente para trabajar y no vivimos solamente para sobrevivir, no vivimos solamente para ganar dinero. Entonces, ¿para qué vivimos? Vivimos para glorificar a Dios, vivimos para servir a otros y oiga esto, vivimos para prepararnos para la eternidad. Sí, muchas veces le hemos dicho, Señor, ¿por qué no vienes? O es más, a veces nuestras oraciones desean que ya Dios venga, ¿verdad? Que ya Dios venga. En especial cuando tus hijas se van a casar y no, ya ven Señor. O sea, uno desea que el Señor ya venga, pero la pregunta que nos debemos hacer, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? Porque Dios viene por una iglesia santa. ¿Estamos alineados a su voluntad? Entonces, creo que tenemos que vivir para prepararnos para la eternidad. Pero si desaprovechamos el tiempo, si invertimos el tiempo en otras cosas, si no estamos enchufados con Dios, pues se me hace peligroso cuando venga el Señor, porque entonces nos va a hallar haciendo otra cosa. O nos va a hallar en el equipo equivocado o en el lugar equivocado. Ojalá que si por lo menos te encuentres en el lugar equivocado, en donde no debes de estar, porque hay fiesta, porque hay alcohol, que por lo menos te agarre predicando de perdida, compartiendo tu testimonio, pero no participando de lo que se supone que ya no deberías de hacer. Pero sí hay que tener esto en cuenta. Hay que vivir como si hoy fuera a venir el Señor. Y hay que hacernos esta pregunta en todo momento, a manera de estar enchufados. Que no se nos olvide que corre por nuestras venas y por nuestra sangre. Si viniera en este instante el Señor, ¿me hallara confesado? ¿O estoy frito y estoy tronado? Así es como tenemos que aprovechar bien el tiempo en nuestra vida, reflexionando en esas preguntas.
Yo sé que tenemos que ocupar nuestra mente en el trabajo. Yo sé que necesitamos ocupar nuestra mente en nuestros quehaceres, que llevamos a los niños a la escuela, que estamos cocinando, yo sé. Pero que por lo menos podamos disciplinar y ejercitar este músculo. Porque hay que ejercitarlo. No nacimos ya con este chip. Hay que ejercitarlo. Y el principio y la clave de una ejercitación es el estarlo repitiendo. Como cuando ven a los que van al gimnasio, fisicoculturistas, ¿qué es lo que hacen? Repeticiones para ejercitar el músculo. Si aplicamos esto en lo que es nuestra vida espiritual y nuestro tiempo con Dios, hay que ejercitarlo. No puedo pretender que al salir de aquí ya todo va a ser diferente. No, es un paso a la vez. Es poco a poco. Ya mejoré un poquito. Ya no desperdicio tanto mi tiempo. Y así, es un proceso. Es poco a poco. Pero se tiene que notar. Definitivamente se tiene que notar. La mayordomía financiera del reino. La fidelidad en lo poco prepara para lo mucho. O sea, con lo poquito que tienes, ya sea en talento, ya sea en recurso, o ya sea en tiempo, o ya sea en vida. Porque recordemos Moisés, ¿qué Dios va a hacer conmigo si ya soy de la tercera edad, si ya soy un anciano? ¿Qué Dios puede hacer conmigo? Y Moisés ni siquiera se imaginaba que con el poder de Dios iba a abrir el mar en dos. Y el pueblo iba a pasar por en medio. O sea, así de poderoso es el Señor y así de fiel es. O sea, Dios trabaja en lo poco. Por eso dice su palabra que en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pone. Dios trabaja en lo poco. Ahí está el consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo voy a mejorar en poder aprovechar bien mi tiempo y mi vida? En lo poco. Dedícale algo extra a Dios en tu agenda tan ocupada, en tu tiempo tan ocupado, agregue ese poco. O sea, si no tienes una vida de oración, por ejemplo, porque sales disparado a tu trabajo, dale 5 minutos antes de salir de tu casa. Si te vas al break en tu trabajo, que te tienen que dar break por ley, y se te va el break en comerte tu burrito de carne asada, acelera 5 minutos para que te queden 5 minutos y saca tu lista tu lista de oración, de necesidades. 5 minutos, o sea, comienza en lo poco. Y como dice su palabra, la fidelidad en lo poco prepara para lo mucho. Y si fuiste fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Lucas 16, 10, 11 dice: el que es fiel en lo muy poco, también va a ser en lo más fiel. Entonces Dios va a probar nuestra fidelidad. Va a probar lo material y lo cotidiano. Todo esto está conectado con el tiempo, con cómo usas el tiempo y cómo usas tu vida. Pero si no somos fieles en lo terrenal, no podemos tampoco ser fieles en lo eterno. Es decir, queremos esperar a que no, pues ya cuando el Señor venga o cuando esté en la presencia del Señor, ahí sí le voy a dar el tiempo. No, eso es ahorita. Si ahorita no tenemos tiempo para servirle al Señor, si ahorita no tenemos tiempo para venir a la iglesia, si no tenemos tiempo para leer su palabra, si no tenemos tiempo para orar, al principio que estamos viendo, ni cuando estés allá tampoco. ¿Sí? Ni cuando estés allá tampoco vas a tener tiempo. O sea, las excusas no caben en el reino de Dios. Por eso es que ahorita Él te prepara para la eternidad. Y algo que siempre aconsejo es que no guardes nada en tu corazón. Perdona, saca ese rencor, saca ese dolor, saca esa amargura. Porque déjame decirte que allá no vas a llegar con esa amargura y con ese rencor. No vamos a poder entrar en el reino de Dios con esa pequeña situación en donde no quisiste perdonar al que te hizo daño.
Y tal vez tú no tuviste la culpa, tal vez usted no tuvo la culpa de esa situación, pero ahí lo traes y te hace daño. Allá no vas a entrar así. Por eso es que esto te prepara para que tú realmente seas un buen administrador de tu vida y de tu tiempo. Aprovecha el tiempo, aprovecha tu vida y haz lo que tienes que hacer, porque vamos a dar cuentas. Dios bendice al dador fiel. Proverbios 3, 9, 10 dice: honra a Jehová con tus bienes, como lo dijimos al principio y como es el título de la mayordomía del reino: tiempo, vida y recursos. Ese es el título: tiempo, vida y recursos. Honramos a Dios, nuestra vida, con nuestro tiempo, pero también con nuestros recursos, con nuestros bienes. 2 Corintios 9, 6, 8 dice: el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y vuelvo otra vez al principio de lo poco. Tal vez nosotros queremos esperar a sacarnos la lotería, queremos tener la cuenta con suficientes ceros para no preocuparnos y decir: ahora sí voy a dar, o ahora sí voy a dar con alegría, o ahora sí voy a dar bien. Pero no se trata de la cantidad. O sea, no podemos impresionar a un Dios que habló y dijo: hágase la luz, y que separó los océanos, la tierra estaba desordenada, y él nada más con su voz empezó a ordenar. Y vean todas las especies que él creó, nada más con su santidad y porque él lo dijo. O sea, creó los animales, creó las especies, las aves, los cielos, el sol. Pareciera que a veces cuando veo el sol o las estrellas, digo: ¿cómo lo sostiene? O sea, o qué máquina tendríamos que inventar para que sostenga el sol. Pero realmente cuando vamos a su palabra, pareciera que Dios lo sostiene el sol, sostiene las estrellas. O sea, es un Dios tan inmensamente poderoso que ¿cómo lo vamos a impresionar con una cuenta de banco o con unos billetes? No hay manera. Lo que realmente agrada a Dios es que seamos fieles en lo poco que tenemos. Y hay historias y hay parábolas en los evangelios y hay muchos textos, como por ejemplo la señora que dio todo lo que tenía y eran unas moneditas que para muchos no significaban nada. Y Jesús estaba ahí y dijo: ella dio todo, ella dio más que todos los que están aquí. Ese es el principio de que en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. O sea, no esperemos a estar inmensamente ricos para dar generosamente, sino que ahora que ya sabemos que el dinero no nos pertenece, cada dólar que tenemos no es de nosotros, y cuando se trata de darle a Él, no debería de tener miedo ni de preocuparse de que voy a desacompletar para esto, porque no somos los propietarios de ese dinero. Si fuera el propietario, entonces sí, haz lo que tú quieras con ese dinero. Pero ya sabiendo que es para el reino, mientras tú siembres en el reino, mientras tú des para el reino, mientras tú des al necesitado, mientras tú des al que no tiene que comer, al que no tiene que vestir, que es invertir en el reino, no se preocupe, suéltelo, porque no es tuyo. Entonces creo que este principio es muy bíblico. El dinero es una herramienta, no es un Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros queremos agarrarlo como si fuera nosotros. Lo hacemos un Dios en vez de hacerlo una herramienta y un recurso. Y también recordamos que Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe que necesitamos que comer, necesitamos que vestir, y que nuestros hijos también ocupan que vestir y ocupan que comer. Si Dios alimenta a las aves que no tienen dónde guardar su comida, y lo dije en el mensaje anterior, las aves no tienen un refrigerador o un congelador para almacenar comida para todo el mes, y Dios las alimenta. Usted es más importante que las aves. Dios no te va a dejar. Dios no va a dejar de proveerte lo que tú necesitas. Y más cuando tú siembras para el reino, estás realmente siendo un buen administrador. Y cuando des cuentas a Dios, hermano, esas coronas y esos galardones
serán increíblemente hermosos. Tengo un texto, es 1 Timoteo 6:10, dice, el amor al dinero es raíz de todos los males. Sí, lo voy a leer una vez más. El amor al dinero, el amor al dinero es raíz de todos los males. Pero si nosotros desarrollamos esa convicción de que no es de nosotros, no vamos a cometer ese error de amar tanto al dinero, de convertirlo en un Dios. Y si se fijan, el texto no habla de cantidad, no está diciendo de cuántos números y de cuántos ceros, sino es de que nosotros sentimos que somos los propietarios, que es propiedad nuestra, no. Cuando realmente nosotros somos temerosos de lo que tenemos, va a haber diferencia. Hay que el problema no es el dinero. Sí, el problema es cuando el dinero nos gobierna, nos controla o inclusive reemplaza a Dios. Y como hispanos batallamos mucho por los tipos de trabajo o que emigramos al país y a lo mejor tuvimos que dejar la escuela, las carreras por venir a buscar una mejor vida para nuestros hijos o simplemente una oportunidad para desarrollarnos y crecer en un país como los Estados Unidos y batallamos con ciertos trabajos y a veces el trabajo te impide que vengas a la iglesia. Pero también mencionaba en el mensaje anterior, hay compañías en donde les dan el domingo descanso a sus trabajadores para que puedan involucrarse y puedan servir y adorar a Dios los días domingos. Pero también es un derecho, de la persona cuando tú haces una aplicación y tú pones que sirves en una iglesia o que profesas una fe, y obviamente si la compañía es ética y es una compañía de buena moral, va a respetar que tú los domingos tienes un compromiso. Pero eso se tiene que hacer en la aplicación. Si tú sometes una aplicación y pones tu horario abierto, ponme a trabajar cuando tú quieras y te contratan, ya valió. Porque firmaste, la compañía firmó, pero tú si desde un principio pones que tú tienes un compromiso el domingo y es religioso, la ley te respalda. ¿Sí? Obviamente también sabemos que es el hecho de que nosotros seamos seguidores de Cristo, pues hay resistencia. O sea, esa es nuestra persecución, si podemos decir así. Y digo este ejemplo porque probablemente si estás buscando un trabajo y por poner que no puedes el domingo, probablemente no seas el candidato para ese trabajo. Pero una vez más, tú no te preocupes. Que tu confianza no debe estar puesta ni en el hombre, ni en lo material, ni en el dinero. Tu confianza debe estar puesta en Dios. ¿Sí? Y Dios te va a proveer algo digno y algo bendecido si tú lo pones primero a Él. Por eso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, todo lo que tú necesites. Todo lo que tú necesites. Y hermanos, a veces por falta de fe o por ignorancia nos aferramos a ese trabajo, cuando a lo mejor Dios tenía otro trabajo mucho mejor, con más prestaciones, con más beneficios, con mejor salario, pero no decidimos confiar en nuestra propia propiedad, porque nos sentimos propietarios y dueños de nosotros. Aplicaciones prácticas a manera de cierre. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo estoy usando mi tiempo? ¿Cómo estoy usando mi tiempo? ¿Vivo con propósito eterno o con propósito temporal? Sí, les recuerdo que todo va a ser destruido. O sea, si invertimos en cosas materiales o si nos enfocamos en cosas materiales y trabajamos tiempo extra por cosas materiales, nomás les recuerdo que todo va a ser destruido. No nos vamos a llevar nada de aquí, hermanos, nada. Ni siquiera los cielos y esta tierra va a existir, sino que va a ser revitalizada, va a ser renovada. Dice Apocalipsis, nuevos cielos. Dios va a hacer nuevos cielos, Dios va a hacer nueva tierra. Es más, la Jerusalén va a descender de los cielos. Jesús dijo, voy a ir a preparar una morada para que vivas conmigo. Y fue a preparar esa morada. Y cuando sea su momento, esa morada, esa Jerusalén va a descender de los cielos. Calles de oro, mar de cristal. O sea, ni siquiera cuando tomemos fotografía, la fotografía le va a hacer justicia a lo que nuestros ojos pueden ver.
Porque muchos ya se imaginan lo que son calles de oro, mar de cristal, pero ni siquiera a nuestros ojos le va a hacer justicia a lo verdaderamente hermoso que se va a ver eso. Va a ser hermoso. Si de por sí ya cuando vemos el arco iris es hermoso, cuando vemos las estrellas es hermoso, pero cuando descienda la nueva Jerusalén, ni nuestros ojos le van a hacer justicia a lo que estamos viendo. O sea, va a ser increíblemente hermoso. Entonces vivamos con ese propósito eterno. Con ese propósito eterno. Ahora, ¿soy fiel en lo poco? Soy fiel en lo poco. O sea, el tiempo que le doy a Dios. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. Si le diéramos el 10% de nuestro tiempo al Señor, tendría que ser 2 horas y 40 minutos. Yo estoy seguro que no le damos ni siquiera eso. Pero de acuerdo a este mensaje, no es el 10% lo que le pertenece al Señor, sino el 100%. El 100%. ¿Sí? ¿Recuerdan conectados con el Señor? ¿Enchufados? Ahora, 2 preguntas más y terminamos. ¿Soy dueño, soy propietario o soy mayordomo? Y última pregunta, ¿mi dinero honra a Dios? ¿Mis bienes y mis recursos honran a Dios? Si Dios nos tuviera que hacer una evaluación o un examen, ¿estaríamos honrando a Dios? Yo sé que 8 de cada 10 personas probablemente reprobemos el examen, pero todavía hay tiempo. No es el momento de rendir cuentas en unas horas más, ni mañana, o bueno, puede que sí, porque Dios es el dueño de todo, pero mientras haya tiempo y vida, tenemos que entonces prepararnos para ser buenos mayordomos y que nuestro dinero honre a Dios. Eso significa, hermano y hermana, haz cambios en cómo estás gastando tu dinero. Haz un presupuesto familiar. Si no sabes cómo hacer un presupuesto, busca hermanos que sean contadores, administradores, o si nosotros te podemos ayudar, pero haz cambios, haz un presupuesto familiar. Checa en qué estás gastando tu dinero, ya no es tuyo, ya no es de nosotros el dinero. No compres cosas que no necesitas, no tengas el garage lleno de cosas que no necesitas y que las vas a tener que regalar y vender. Tenemos que hacer cambios, no podemos salir igual. No podemos regresar a seguir comprando cosas que porque estaban en especial, que porque estaban en oferta. El dinero no es de nosotros. Ya no compres cosas que no necesitas. Nada más preocúpate por comida y por vestimenta, que te garantizo que eso no te va a faltar. No te va a faltar que comer, no te va a faltar que vestir, ni a tus hijos, te los aseguro, ni a tus hijos les va a faltar que comer y que vestir. Pero sobre todo, la salud. Cuando nosotros somos fieles, somos buenos administradores, creo que la mejor paga que podemos recibir es la salud. Porque ni todo el dinero de este mundo puede comprar la salud y ni siquiera puede tener curación de todas las enfermedades que hay. Entonces creo que ahí entra la lista de prioridades. Y si quieres saber cuáles son esas prioridades, la próxima semana vamos a ver esa lista de prioridades. Después de Dios, ¿qué es más importante? ¿El trabajo o la iglesia? ¿Mi familia? ¿En qué categoría es? Créanme que hay teólogos, hay gente muy respetada en la teología que creen que primeramente es Dios y segundo todo lo demás. ¿Saben qué significa eso? Decir que Dios es primero y segundo todo lo demás. Que ese segundo término entra en una igualdad. Y por eso vemos divorcios y por eso vemos muchos hijos de pastores que se van, no quieren saber de la iglesia. Vemos muchos divorcios y más ahorita en estos tiempos porque no saben distinguir y ver las prioridades que dice la Biblia. No puedes poner en segundo lugar todo al mismo nivel. No. O sea, hay prioridades. Entonces vamos a analizar y a descubrir cómo debemos de establecer nosotros esa prioridad. Este versículo 1 Corintios 4:2 cierra este mensaje. Ahora bien, se requiere que los administradores, esto me encanta porque la Biblia habla de mayordomía y la Biblia habla de administración.
Ahora bien, se requiere de los administradores, cada uno sea hallado fiel. Dios nos pedirá cuentas, no solo de lo que hicimos, sino de cómo administramos todo lo que Él nos dio. Todo lo que Él nos dio.